Un ataque de Estados Unidos a Irán provocaría una guerra regional, así lo advirtió el líder supremo iraní, quien amenaza con una respuesta firme ante la creciente presión de la administración Trump y el despliegue de buques de guerra cerca de la República Islámica. Paralelamente, funcionarios del gobierno de Teherán aseguran que se preparan para entablar conversaciones con Washington. ¿Se terminará imponiendo la guerra o la diplomacia? Arrancamos. Irán insinúa avances hacia las negociaciones con Estados Unidos. Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran cerca de Irán, funcionarios de la República Islámica sugieren pasos positivos hacia las conversaciones y Trump afirma que Irán está negociando seriamente. Ampliamos en breve. Crecen las expectativas por la reapertura del paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, un cruce vital para el envío de ayuda humanitaria que ha permanecido cerrado desde hace más de un año y medio. Conectamos con Tel Aviv para los detalles. Y en Costa Rica, 3,7 millones de ciudadanos eligen presidente y asamblea legislativa con el debate sobre la inseguridad como telón de fondo. Las encuestas dan como favorita a la candidata del oficialismo, Laura Fernández, pero los indecisos serán claves para esta elección. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Autoridades iraníes han asegurado que se preparan para entablar conversaciones con Estados Unidos mientras el presidente de ese país, Donald Trump, aumenta la presión para lograr un acuerdo con Teherán. Trump dijo que Teherán está negociando seriamente, lo decíamos anteriormente, después de que Estados Unidos desplegara buques de guerra cerca de la República Islámica. Se espera que las conversaciones se centren en el programa nuclear y el de misiles de Irán. Sin embargo, altas autoridades iraníes han reiterado que no negociarán con Washington bajo presión. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió que si Estados Unidos inicia una guerra, esta podría desencadenar un conflicto en toda la región. Mariano Aguirre es experto en relaciones internacionales y, entre otras cosas, asesor del Centro de Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. Comparte pantalla en estos momentos. Señor Aguirre, por un lado, duras advertencias del líder supremo de Irán y, por otro, funcionarios iraníes que hablan de negociar con Estados Unidos. ¿Qué postura cree que se terminará imponiendo? Bueno, fundamentalmente Irán lleva ya tiempo que quiere negociar. De hecho, lo hizo hace más de 10 años atrás con el gobierno de Barack Obama para poner bajo supervisión internacional su programa nuclear. Actualmente se encuentra en una posición mucho más débil que entonces. Sus aliados en la región han sido atacados duramente, Hamas, Hezbollah, el grupo de los Hutis en Yemen, y tienen una verdadera necesidad de negociar. Se encuentran en una situación económica de boicot internacional, bloqueo, que como vemos le produce además serios levantamientos internos. O sea, hay diferentes posiciones entre los tres poderes, que es el poder del presidente, el poder del líder supremo y el poder de la Guardia Revolucionaria. Pero en última instancia yo creo que si Estados Unidos realmente quiere negociar, Irán está dispuesto. Otra cosa es que sea posible en los términos de la negociación. Ahora, en el hipotético caso de la guerra regional a la que se menciona Jamenei, probablemente se refiere a que si Estados Unidos ataca, Teherán podría responder atacando las bases estadounidenses en Oriente Medio, pero también a Israel. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? Bueno, si Irán es atacado, depende también del grado del ataque. Si es un ataque, como han sido el año pasado, ataques de alguna manera graves siempre, pero más simbólicos que reales, por las dos partes, por parte de Israel, por parte de Irán, y luego también el ataque de Estados Unidos, que fue más consistente, Irán podría responder, digamos, en proporción a la gravedad del ataque. Si el ataque realmente es masivo, es un ataque tendiente a prácticamente derrocar al régimen de Irán, este podría responder de varias maneras. Una, que es muy grave para el comercio internacional y para toda la economía internacional, es atacar buques que transporten petróleo por el estrecho de Hormuz. La otra es atacar especialmente la base de Estados Unidos en Qatar. Y la otra, como usted ha mencionado, es lanzar misiles de alcance intermedio precisamente sobre Israel. Las tres combinadas crearían una situación muy seria y muy grave, que es la carta, si se quiere, más fuerte precisamente para Irán, que es crear una desestabilización en Oriente Medio. Mariano Aguirre, experto en relaciones internacionales, muchas gracias por su tiempo y ojalá sea hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Israel tenía previsto reabrir este domingo el paso fronterizo de Rafah que comunica la Franja de Gaza con Egipto para permitir el paso de palestinos por primera vez desde mayo de 2024. Pero el organismo militar israelí a cargo informó de que el tránsito de personas empezará este lunes. Flotas de ambulancias esperan del lado egipcio para trasladar a palestinos heridos y llevarlos a recibir tratamiento médico en Egipto. Israel había rechazado abrir el cruce de Rafah como parte de un acuerdo de alto el fuego hasta que se entregaran todos los cuerpos de rehenes en manos de Hamás, algo que ocurrió hace 6 días. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló que la reapertura será limitada y que la entrada y salida de Gaza estará sujeta a estrictos controles de seguridad. Y tenemos el placer de poder contar con Maya Siminovich en Tel Aviv para ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo allí. Maya, anuncios de reapertura del paso fronterizo que no se terminan de concretar. ¿Cuál es la situación en este momento y qué falta para que se convierta en hechos? Hola, Leandro. Pues sí, hoy ha habido movimiento en Rafah después de casi un año que no ha habido ningún movimiento, pero era movimiento de las personas encargadas de custodiar este paso, no de palestinos, que ellos pensaban, muchos civiles, que podían empezar a pasar por este un poco embudo que es la salida o entrada de Rafah, pero no ha habido eso. Hoy ha anunciado la autoridad israelí que va a ser mañana, como decías, y hoy están haciendo un programa piloto, más bien, para ver cómo funcionan las entradas y las salidas. Son muchos los elementos que están en juego aquí, no solamente es Israel, sino que también la Autoridad Nacional Palestina, que va a custodiar el lado gazatí de la entrada, también el control de fronteras europeo, también Egipto, y hay muchas cuestiones burocráticas que deben solucionar, aparte de que no han establecido las líneas de quién puede salir y quién no puede salir. Por ahora solamente parece ser que van a dejar entrar y salir al día 50 personas, según Netanyahu. Esto lo exigió Egipto, que fuera algo equitativo, para que no fuera que fueran a salir muchas más personas de las que entraban y crear algún tipo de desequilibrio. Pero los requisitos se ignoran, pero se entiende que son gente la que va a salir, que necesita tratamiento médico y sus acompañantes. Maya Siminovich desde Tel Aviv, muchas gracias por tu reporte. Costa Rica celebra este domingo elecciones generales en las que más de 3,7 millones de ciudadanos están habilitados para elegir presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La candidata oficialista Laura Fernández del populista Partido Pueblo Soberano y heredera política del actual presidente Rodrigo Chávez parte como favorita. De acuerdo con las últimas encuestas, Fernández podría obtener al menos el 40% de los votos necesarios para ganar en primera ronda. Sus principales rivales, el socialdemócrata Álvaro Ramos y la ex primera dama Claudia Dobles de la coalición de centro-izquierda Agenda Ciudadana, aparecen muy por detrás con cifras cercanas al 9%. Pero un dato podría ser clave: alrededor del 26% del electorado sigue indeciso. Es un gusto contar aquí con mi compañero costarricense Javier Arguedas aquí en el estudio. Javier, una pregunta clave. Estas elecciones han sido tildadas como las más trascendentales para Costa Rica desde 1949. ¿Por qué? Bueno, Costa Rica ve en estos días tambalearse los cimientos mismos de su identidad nacional y de su imagen. Costa Rica es conocido por ser un país seguro. En estos momentos tenemos una crisis de inseguridad con más de 2 homicidios por día en 2025 en un país de solo 5 millones de habitantes. Costa Rica es considerado un país pacífico, pura vida. Tenemos un presidente disruptivo ahora que ha llevado los insultos al vocabulario del presidente de la República, que ha atacado a los otros poderes del Estado, a algunas instituciones públicas y a sus rivales políticos y a la prensa, generando enorme crispación social, pero también, eso es muy importante, capturando y captando el enorme descontento legítimo del pueblo de Costa Rica y expresándolo. Muchos dicen que les hizo abrir los ojos, que dice las cosas como son. Y finalmente Costa Rica es considerado un país democrático y algunos temen que en la papeleta también estén en juego los valores democráticos del país. De hecho, es reconocido como una de las democracias más estables del mundo. ¿Hay algún riesgo de una deriva, digamos, autoritaria en caso de que se imponga el oficialismo? Bueno, depende a quién le preguntes. La narrativa del gobierno es bastante sencilla. Nosotros no pudimos resolver los problemas de Costa Rica porque no nos dejó la Asamblea Legislativa con su politiquería, no nos dejaron los magistrados de las Cortes que están al servicio del empresariado, no nos dejaron nuestros adversarios políticos que quieren perpetuarse en el poder e imposibilitan nuestro trabajo. Pero, costarricenses, dennos 40 de 57 diputados y vamos a poder echar a andar el país con nuestros proyectos insignia, con las reformas que el país requiere. Hasta ahí todo bien, pero con 40 diputados de 57 puedes hacer otras cositas también.
Se puede, por ejemplo, tomar el control de la Asamblea Legislativa sin hablar con otros partidos políticos. Se puede nombrar a magistrados que sean sirvientes del Poder Ejecutivo y del presidente o la presidenta. Y se puede echar a andar una enmienda constitucional para establecer la reelección indefinida. Todas cosas que pasaron en El Salvador. Y este gobierno ciertamente es muy amigo de Nayib Bukele, acaba de estar en Costa Rica en plena campaña política y vino a poner la primera piedra de una megacárcel, a imagen y semejanza de la megacárcel de El Salvador. Y ahí es donde se encienden las alarmas, sobre todo de la oposición, que si bien sabemos que en El Salvador la gente está muy contenta, pues vive en un régimen autoritario y se teme que Costa Rica pueda tener el mismo destino. O sea, el riesgo de alguna manera existe. Y también hay otros riesgos que viven los ciudadanos día a día y que están relacionados de alguna manera con lo que dijiste. Es el tema de la inseguridad, que es clave en estas elecciones. ¿Hay algún candidato que tenga herramientas creíbles para abordar este tema? Bueno, combatir el narcotráfico sabemos es sumamente complicado. Las propuestas difieren en que algunas establecen el estado de excepción como posibilidad, o sea, la eliminación o la suspensión de las garantías individuales, que eso es algo que muchos dicen es peligroso. Otros abogan más por programas de prevención y de combatir también con programas sociales las causas de que la gente caiga en el narcotráfico. Pero ningún gobierno tiene o ningún partido tiene realmente la solución, ningún país lo tiene realmente. Tiene que ser una solución integral y me temo que Costa Rica no va a ser la excepción sin importar quién gane hoy. Javier, fue un gusto contar con vos en el estudio y ojalá sea hasta una próxima oportunidad. Seguimos en Venezuela, donde al menos 9 ciudadanos venezolanos fueron liberados este domingo de la tristemente célebre prisión del Helicoide en Caracas, según la ONG local Foro Penal. Entre ellos está el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, uno de los presos políticos de mayor perfil entre los más de 1000 presos políticos que han empezado a ser liberados por el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El director de la ONG Funda Redes pasó 4 años y 7 meses en el Helicoide acusado de incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Tarazona documentó y denunció los abusos cometidos por grupos armados irregulares, incluyendo guerrillas colombianas en Venezuela. La libertad de uno es la esperanza de todos. Y sin duda alguna que muchos quedaron allá y esperan que esto también lo puedan vivir. Y yo también espero que lo puedan vivir. Me permite poder tomarle la palabra cuando habla de los 84.000 prisioneros que hay en Venezuela, el estrato socioeconómico de ellos, que básicamente en Venezuela se castiga la pobreza. Y lo decíamos, también seguimos con Venezuela, donde el gobierno encargado acordó con el de República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea entre ambos países. En julio de 2024, Caracas rompió relaciones con la isla argumentando que ésta cuestionó el resultado de las presidenciales en las que se proclamó la victoria de Nicolás Maduro. La Cancillería venezolana indicó que en los próximos días se reactivarán los servicios consulares luego de un trabajo conjunto entre ambos países. México se comprometió este domingo a enviar alimentos y suministros esenciales a Cuba, mientras define con Estados Unidos el futuro del envío de crudo a la isla. La decisión llega en un momento de creciente tensión después de que Washington advirtiera la semana pasada que aplicará aranceles a los países que abastezcan de hidrocarburos a Cuba. La isla atraviesa una severa crisis energética agudizada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington. En este contexto, el Papa León XIV abogó por un diálogo sincero entre Washington y La Habana. Donald Trump confirmó que su gobierno estableció un diálogo con líderes cubanos. Cuba es una nación fallida, lo ha sido durante mucho tiempo, pero ya no cuenta con el apoyo de Venezuela, así que estamos en conversaciones con gente de Cuba del más alto nivel. Ya veremos qué pasa. Creo que vamos a conseguir un acuerdo con Cuba. Cuba está en mal estado, Cuba tiene un problema humanitario. El niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, y su padre fueron liberados del centro de detención en Texas, donde permanecían retenidos desde el 22 de enero por el servicio antimigratorio conocido como ICE. La liberación se produjo luego de que un juez federal de Texas ordenara este sábado su inmediata excarcelación. Padre e hijo regresaron este domingo a la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. La detención del menor cuando regresaba del colegio generó indignación en todo el país. Y hasta aquí llegamos, pero hay mucho más en nuestras redes sociales y eso gracias a un grupo de colegas que trabajan las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.